Vamos ahora a leer en la palabra del Señor en el libro del Apocalipsis, y en el capítulo 15. Vamos a hacer una lectura un poco larga, porque vamos a continuar la lectura a partir del versículo 5 y vamos a leer también todo el capítulo 16. De este texto pues se va a basar el mensaje de esta mañana, el capítulo 15. Dice así la palabra del Señor: Después de estas cosas miré, y he aquí, fue abierto del cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dijo a los 7 ángeles, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí al otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a la manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. En la justicia de los hombres, los juicios, ¿no?, o las sentencias que dan los tribunales humanos,
pues son siempre revisables. Son siempre revisables. Eso no significa que no sean obligatorios, no. Lo tienes que cumplir, pero siempre tienes la oportunidad de apelar a un tribunal superior, ¿no? Si puedes apelar a un tribunal superior. Entonces, vemos, no es así con los juicios de Dios. Primero, porque sus juicios son, bueno, en función de la justicia de Dios y de su santidad, que son perfectas, ¿no? La justicia y la santidad de Dios. Y después también, por supuesto, porque no hay una instancia superior a la que recurrir. Eso ya es definitivo. Es por eso que los juicios de Dios son inmutables, son irrevocables. Él ha determinado una cosa y no se puede eso dejar de cumplir. Entonces, bueno, este pasaje que hemos leído, un poco largo, sí, pero vemos, está hablando de las últimas copas, las copas de la ira de Dios. Entonces, en él se está continuando la idea del juicio de Dios, que comenzamos a verlo la semana pasada, viendo pues sobre todo la idea principal en el versículo 4, cómo Dios es adorado por sus juicios. ¿Por qué? Pues porque manifiesta la justicia y la santidad de Dios. Entonces vimos también, empezamos a ver que de hecho comenzaba aquí en el capítulo 15 una nueva sección en el libro del Apocalipsis, y esta sección continúa hasta el capítulo 19. Y bien, pues toda esta sección tiene, pues el tema principal de esta sección es, una vez más, el juicio de Dios. Está desarrollando el juicio de Dios. Bien, pues entonces espero que en esta mañana podamos ver esto más claramente, no solamente pues lo que nos dice este pasaje, estos versículos acerca del juicio de Dios, también esto nos ayude, ¿no?, a comprender bien los capítulos que vienen, ¿no?, esta sección, y esto también un poco a comprender mejor el libro del Apocalipsis, cómo lo presenta, cómo se desarrolla el libro del Apocalipsis. A veces es un poco difícil seguirle el hilo y hemos de estar leyéndolo con atención y meditando en lo que hemos leído para comprenderlo, y pienso que si lo hacemos con atención, meditando, pues lo que tenemos delante, vamos a poder comprender bastante mejor, digamos, la estructura, el hilo, la línea de pensamiento, como queremos llamar, del libro del Apocalipsis. Bien, pues esta escena continúa siendo en el cielo. Lo que ocurre en el cielo, pues vemos que tenemos la respuesta en la tierra. Los juicios de Dios se inician en el cielo, se completan en la tierra. En este pues tenemos el templo celestial. En el versículo 5 dice que fue abierto en el cielo. Vemos, es el templo celestial, el templo del tabernáculo del testimonio. El templo del tabernáculo del testimonio. Bueno, en esta expresión hay una palabra que falta, que la expresión completa sería el templo del tabernáculo del arca del testimonio. Vemos, es el arca del testimonio. En el arca estaban las tablas de la ley, y el arca, pues, lo encontramos también, o el altar. Vemos que aquí está, pues, la idea siempre del templo celestial. En el capítulo 16 también, en el versículo 7, está hablando también del altar. Había otro que desde el altar decía. Entonces no es el templo celestial, perdón, el templo terrenal en Jerusalén, no es el tabernáculo, sino el templo celestial, el tabernáculo de Moisés, el templo de Salomón. Fueron hechos, digamos, a la imagen de este templo en los cielos. Y bien, pues desde ahí se manifiesta la ira de Dios. En el versículo 7 leemos uno de los cuatro seres vivientes, del que leemos en el capítulo 4 y 5. Uno de los cuatro seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro,
llenas de la ira de Dios, del que vive por los siglos de los siglos. La ira del Dios eterno. Versículo 5 del capítulo 16. El Dios eterno, justo eres tú, oh Señor, el que eras, que eres, el Santo, el Dios eterno. Va a manifestar la ira de Dios contra los pecados de los hombres. En la semana pasada veíamos cómo eran los ángeles los que han de ejecutar esta ira de Dios por medio de las plagas. Ya vimos también la semana pasada el significado de la palabra plaga, básicamente es golpe. Entonces vemos también acerca del atuendo de los ángeles. Leemos que en el versículo 6, ellos estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente, evocando de alguna manera también pues el pasaje de Jesucristo, de la transfiguración de Jesucristo en los evangelios, cuando las ropas de Jesucristo se nos dice que se volvieron resplandecientes. Y aquí también dice ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro, y eso es también algo de la indumentaria de Cristo que leemos en el capítulo 1, versículo 13, cuando se aparece al apóstol Juan en Patmos, vestidos de una ropa que llegaba hasta los pies, capítulo 1, versículo 13, ceñido por el pecho con un cinto de oro, el cual pues está haciendo referencia también a la vestimenta de los sumos sacerdotes en los templos en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa esto? Que los ángeles participan del oficio del sumo sacerdote de Jesucristo. Evidentemente no, porque Jesucristo es el que derramó su sangre en sacrificio, como sacrificio, y él ahora como sacerdote, como sacrificador, está en los cielos rogando al Padre continuamente por su pueblo. En todo caso, vemos que ellos, como ejecutores de la ira de Dios, como, digamos, los obreros del gobierno de Dios, a las órdenes de Dios, ellos también participan en alguna medida de la gloria de Jesucristo. Él es el Rey, pues también los ángeles participan en alguna medida de la gloria del Rey, como también los creyentes, nos dice la palabra de Dios que nos habla de la gloria que en nosotros ha de ser revelada, ¿no? Bien, pues, ¿qué es lo que nos está enseñando entonces este pasaje? Pues lo que decíamos al principio. Estos juicios del Señor, estas copas de la ira de Dios, se precipitan sobre los hombres, se derraman. Son, pues, inapelables. Y es más, veremos cómo precipitan también la historia de los hombres, hasta que llegue el juicio definitivo de Dios, que será el juicio final. Bien, pues ¿cómo es que este pasaje enseña todo esto? Pues lo podemos sobre todo ver, primeramente, si lo comparamos con aquel otro pasaje, nos acordamos de las trompetas, ¿no? Lo leímos en los capítulos del 8 al 10 sobre todo. Entonces, esto es una de las cosas importantes también para entender el libro del Apocalipsis. Hay 3 series de juicios, de 7 juicios, ¿verdad?, en el libro del Apocalipsis. Está primeramente los sellos, ¿no? En el capítulo 6, en el capítulo 7 están los 7 sellos. Después continúan con las 7 trompetas en el capítulo 8 y el capítulo 9, aunque la 7ª trompeta está a finales del capítulo 11. Están los 7 sellos, las 7 trompetas, y después ya lo último están las 7 copas, que están concentradas en este capítulo 16 solamente. Entonces, si nos centramos solamente, si lo comparamos, como vamos a ver también más adelante, pues veremos que hay mucho parecido entre las trompetas y las copas. ¿Cuál es entonces la relación entre las copas y las trompetas? Pues podemos verlo, para empezar, en la misma imagen, ¿no? Escuchamos una trompeta y esto es como cuando escuchamos un claxon, ¿no? Estamos diciendo que escuchamos un claxon y esto nos pone alerta.
pues es la idea de la trompeta. La trompeta alerta, la trompeta advierte. Los juicios de Dios del capítulo 8 y capítulo 9 son juicios de Dios, pero están advirtiendo. Las copas, sin embargo, vemos, las copas se vierten, se derraman. Entonces está hablando de la ejecución. Y dice pues de la ejecución plena. Porque dice en el versículo 7, llenas de la ira de Dios. Llenas de la ira de Dios. Entonces vemos que si miramos, si intentamos ver un poco, digamos, el panorama que nos ofrece el libro del Apocalipsis, ¿no? Si lo pudiéramos resumir en lo que hemos visto, así a líneas, grandes líneas, ¿no? Pues vemos que tras la ascensión del Señor Jesucristo a los cielos, que es lo que leemos en el capítulo 4 y en el capítulo 5, la ascensión de Jesucristo a los cielos y el envío del Espíritu Santo con poder en el día del Pentecostés sobre la Iglesia, ¿no? Pues entonces vemos que el Evangelio es predicado a todas las naciones. El Evangelio es predicado a todas las naciones y bueno, pues esto es lo que nos viene a decir el capítulo 4, capítulo 5, también el primer sello cuando pues se sale el caballo blanco, pues simbolizando el avance del Evangelio. Por la gracia del Señor, por el poder del Espíritu Santo, pues el Señor va añadiendo cada día a la Iglesia y va implantando la Iglesia en todos los lugares, en todas las naciones de la tierra. Está haciendo venir, hacer avanzar el reino suyo a todas las naciones. Pero vemos que el mundo que recibe este testimonio, recibe la presencia misma de la Iglesia del Señor Jesucristo en su seno, en su interior, lejos de arrepentirse, lejos de dejar sus pecados para servir a Dios, creyendo en su palabra y en su Salvador, reacciona y toma medidas en contra de la Iglesia, de los creyentes. Ataca a los creyentes, los persigue. Entonces vemos que lo que nos enseña el capítulo 12, detrás de esto es el diablo. El diablo que está manifestando así también su odio contra Cristo. La enemistad del mundo contra los creyentes y contra la Iglesia es la enemistad del diablo contra Cristo. Entonces vemos que por esas persecuciones también vienen los juicios. Por esa incredulidad vienen los juicios de Dios. Pero en la mayoría de los casos lo que produce estos juicios es endurecimiento en la gente. Entonces vemos que esos juicios, que son al principio trompetas de advertencia por parte de Dios, llamando a la gente al arrepentimiento, pues al endurecerse la gente, se convierten estos mismos juicios en copas de ira. Y los hombres son reservados para el gran juicio de Dios. Entonces, ¿cuál es la manera, digamos, que tiene el Apocalipsis de expresar esta idea? Pues lo podemos ver, por ejemplo, en el grado de intensidad de las copas y de las trompetas por un lado y de las copas por otro. Vemos que lo que es en las trompetas algo parcial, en las copas es total y es definitivo. Esto lo podemos ver si repasamos las copas una por una, digamos, lo que leemos, ¿no? En el capítulo 16. En el versículo 2 nos encontramos con la primera copa y vemos que hay un gran parecido con la primera trompeta en el capítulo 8, pero también hay diferencias. En el capítulo 8, versículo 7, leemos allí que era la primera trompeta sobre la tierra. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la primera copa de la ira
en el capítulo 16, versículo 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. El parecido es que ambos, la trompeta y la copa, es un juicio sobre la tierra, pero después la diferencia es que la trompeta del capítulo 8 es granizo, y aquí en el capítulo 16 leemos una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Entonces vemos que son úlceras. Digamos que es algo que el Señor envía a personas, individuos, vemos, a personas concretas, no particulares, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Las úlceras vemos que está hablando de enfermedades que también tienen que ver con enfermedades de la piel. Leemos, por ejemplo, esto también fue en su día una plaga en Egipto. Leemos en Éxodo capítulo 9, en el versículo 10, fue la quinta plaga de hecho, y leemos allí que tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hasta el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y también lo leemos como una maldición del pacto en Deuteronomio capítulo 28, versículo 27. Deuteronomio capítulo 28, versículo 27. Allí leemos: Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no puedas ser curado. Entonces vemos que son enfermedades incurables que vienen de repente sobre los individuos, ¿no? Y que vemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que viene a Herodes, en el capítulo 12, versículo 23, y que fue terrible. Dice que murió comido por los gusanos, para ir él entonces directamente al infierno, ¿no? Enfermó con estas úlceras para ir directamente después al infierno. Esto no significa, pues, que los cristianos no vayamos a pasar enfermedades en nuestra vida, así que las pasamos, ¿verdad? En la medida que el Señor, pues si así lo dispone para nosotros. Pero sabemos, pues, que a diferencia de los impíos, pues si nosotros pues morimos por nuestra enfermedad, es para irnos a la presencia del Señor. Sin embargo, para los impíos es para ir directamente al infierno. Esa es la gran diferencia. No es la ausencia de enfermedad, sino lo que hay después. La enfermedad es para el creyente para probarlo, para el impío es para acabar de endurecerse en esa enfermedad, culpándolo a Dios y endureciendo su corazón para con él. Seguimos entonces leyendo el relato acerca de las copas y vemos la segunda copa de la ira de Dios. Vemos que también se derrama sobre el mar. En el versículo siguiente, en el versículo 16, en el versículo 3, dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. La sangre de muerto. Pues la sangre se coagula rápidamente. La sangre de un muerto se coagula, y no solamente, sino que también se corrompe, se pudre y apesta terriblemente. Entonces, eso vemos que tiene que ver también con la segunda trompeta. En el capítulo 8, versículo 8 también, allí leemos: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada del mar. Y dice: la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Por supuesto que también esto tiene que ver con la plaga de Egipto, como también la siguiente copa, que sabemos que las aguas del Nilo y de las fuentes, etcétera, se convirtieron en sangre. Pero lo que decíamos de la intensidad, nos acordamos, hace un momento decíamos que la diferencia entre las copas y las trompetas, o de las trompetas y las copas, es la intensidad. Leemos aquí en el capítulo 8,
Ahí leemos que la tercera parte del mar se convirtió en sangre, la tercera parte del mar. Y dice que también murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Vemos, la tercera parte solamente. Pero aquí leemos en versículo 3 que el mar, todo él se convirtió en sangre, como de muerto, y después dice, murió todo ser vivo que había en el mar. Todo ser vivo murió. Entonces vemos que es ya total, es algo ya también definitivo. La tercera copa, en el versículo 4, es también relacionada con esto. Vemos que es sobre los ríos y sobre las fuentes, que también tiene que ver con la tercera trompeta. Leemos en el capítulo 8, versículo 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera agua de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y aquí pues también, aunque no aparece la palabra toda, pero también es la idea, dice que sea toda. El ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. También pues esto tiene que ver con la primera, ahí en Egipto, la primera plaga fue la de las aguas, el Nilo y de las fuentes convertidas en sangre. Bien, pues vemos que a continuación del capítulo 16 está diciendo pues que esta plaga, esta copa, como todas las demás, está manifestando la justicia, la retribución de Dios, su venganza. Leemos en el versículo 5, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo. Eres justo y Él es santo. Y entonces los juicios de Él son juicios justos y son juicios santos. Entonces vemos que dice, es justo y santo, por cuanto, versículo 6, ellos, el mundo, derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Dios es justo y es santo en sus tratos con los hombres. Lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es lo que decía también el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses. Allí leemos en el capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor, pues, vemos que, aunque parezca que no haga nada, el Señor sí lo hace y lo hará. Y el Señor da justa retribución, justo pago, justo juicio a todos aquellos que dañan a su pueblo. Y vemos, pues, que eso es la base sobre la cual son condenados. Él es justo al darle esta condenación. La salvación de los pecadores, la salvación con la que el Señor nos salva, no es por nuestros méritos. Sin embargo, vemos aquí en el versículo 6, está diciendo que tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vemos, la salvación no es como la condenación. La salvación es inmerecida, pero la condenación es merecida. Vemos, la salvación es porque Dios se ha apiadado de nosotros. Ha tenido misericordia sin que nosotros lo merezcamos. Pero la condenación es, vemos, por la justicia de Dios. Es decir, que la condenación de los no elegidos, sí, Dios no los elige y por eso no vienen a la fe y no vienen al arrepentimiento, pero la base de la condenación no es esta. Dios en el juicio no dice, yo te condeno porque no te he elegido. No hace eso, el Señor no hace esto. El Señor condena por los propios pecados de los hombres. Es la base de la condenación y su falta de arrepentimiento cuando el Señor lo estaba llamando a que lo hiciera. Bien, pues vemos, esa es la tercera copa. Seguimos leyendo la cuarta copa. Leemos que en el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Esta copa también tiene que ver con la maldición del pacto en Deuteronomio capítulo 28, Deuteronomio 28 y versículo 22,
Deuteronomio 28 y 22 dice: Jehová te herirá de tisis, de fiebre, dice, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, con sequía, con ardor, con todas estas imágenes que también nos encontramos aquí en Apocalipsis 16, cuando dice que el sol se fue a quemar a los hombres con fuego. El sol que su calor, su luz es lo que permite la vida, vemos que cuando no hay agua lo que hace es destruir la vida. Bien, quemando a los hombres, quemando las cosechas, etc. Y el resultado de los hombres, ¿cuál fue? Leemos en el versículo siguiente: los hombres se quemaron con el gran calor, y dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Ellos, lejos de arrepentirse, se endurecen todavía más, aquí en el versículo 9, y vemos que es también lo que leemos en el versículo 10: mordían de dolor sus lenguas, blasfemaron el nombre de Dios por sus dolores. Versículo 21: y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. Estos juicios ya no movieron a los hombres al arrepentimiento, sino que se confirmaron en su endurecimiento en contra de Dios. La quinta copa, leemos en el versículo 11, es la copa, el versículo 10, de las tinieblas. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su trono se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus copas. Esta copa, esta plaga, también es un poco especial, porque por un lado está hablando de las tinieblas. Las tinieblas, nos acordamos, es también, o fue una de las plagas en Egipto, ¿no? Leemos en el capítulo 10, versículo 21, cómo el Señor envió las tinieblas sobre la tierra de Egipto. Y aquí dice, que la envía sobre el trono de la bestia. Sobre el trono de la bestia. La bestia es, lo que leemos en el capítulo 13, es la bestia que sube del mar, es decir, la bestia del poder político, el centro del poder político, del gobierno anticristiano en el mundo, Babilonia y todos los demás imperios anticristianos que han habido en la historia. Y bien, esas tinieblas, por un lado, es al trono de la bestia, y vemos que también tiene mucho que ver esto con lo siguiente: la sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. En los capítulos anteriores vimos también como un castigo de Dios esto mismo, que una invasión desde el oriente, esto lo leemos en el capítulo 9 del versículo 13 y 14. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Entonces vemos, es un ejército que está descrito aquí con, como si fueran animales, las cabezas de los caballos como cabezas de leones, de su boca salían fuego, humo, azufre, todo esto, y mataron a la tercera parte de los hombres. Vemos que tiene relación esto también con esta otra copa, ¿verdad? La copa que es ya la sexta copa, como la otra era también la sexta trompeta. Vemos que está diciendo que se secó el río Éufrates. El río Éufrates era, digamos, la frontera este ya del Imperio Romano. Antes había sido también, por supuesto, la frontera este de Israel. Más allá estaba Babilonia, etcétera, etcétera, el enemigo. Y bien, hay que también tener presente que
Babilonia, la ciudad de Babilonia, era regada por el río Éufrates. Y era también, pues, no solamente regada, sino que era un sistema de canales que la hacía, pues, un sistema defensivo, que la hacía prácticamente, pues, inexpugnable. Y es bueno también tener presente, por ejemplo, que cuando fue Babilonia conquistada por Ciro, el rey del que habla, por ejemplo, el profeta Isaías, y otros lugares también del Antiguo Testamento, pues ¿cómo lo conquistó? Pues desvió el cauce del río Éufrates, entonces sus ejércitos entraron pues por el cauce seco del Éufrates y conquistaron la ciudad. Entonces vemos que aquí en el capítulo 16 está hablando que se seca el Éufrates para entrar, para que entren los reyes del oriente, ¿no? Los reyes del oriente, la amenaza, ¿verdad?, para el imperio. Bien, se tiene que ligar esto, por lo tanto, con aquellos ejércitos que hemos leído, ¿verdad?, en el capítulo 9. Y también, pues, vemos que la cuestión es que a continuación, ¿no?, pues hay un riesgo también de dificultad para entenderlo. ¿Por qué digo esto? Porque a continuación leemos que esto es del versículo 12. Se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y dice, y vi salir de la boca del dragón, es decir, del diablo, del capítulo 12, de la boca de la bestia que sube del mar, y la boca del falso profeta, que era la bestia que sube de la tierra, en el capítulo 13, dice, ranas, ¿verdad? 3 espíritus inmundos a manera de ranas que eran también animales inmundos, en Levítico 11. Y estos pues son espíritus, vemos, que están aquí, es como si estuvieran cantando. Aquí en realidad están hablando de las doctrinas de demonios, no forzosamente, digamos, religiosas, también filosóficas. Es decir, que están convenciendo a la gente para reunirlos, dice, para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El versículo 14 dice, van a los reyes de la tierra y en todo el mundo. Entonces la dificultad es que está en que se puede confundir ambos reyes. Los reyes del versículo 12, que está hablando de los reyes, dice, del oriente, que son los enemigos del imperio, con los reyes de la tierra. Vemos, todo esto está justamente a continuación, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es esta batalla? Pues esta batalla es la que leemos en los versículos un poquito más adelante. Versículo 16, y los reunió a los reyes de la tierra en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Vemos. Entonces, hay que diferenciar los reyes del oriente, ¿verdad?, que van a atacar el imperio, con estos otros, que son los reyes de las naciones que son seducidos por los espíritus inmundos, que van a congregarse para atacar ¿a quién? Al pueblo de Dios. Los reyes pues están atacando de oriente a Babilonia y también pues al imperio, y ahí estará hablando entonces de la caída de Babilonia, que es lo que se nos enseña en los capítulos 17 y 18. La caída de Babilonia estará ahí descrita en los capítulos 17 y 18, pero después está hablando de Armagedón, ¿verdad? Un nombre que esto siempre evoca pues, muchas cosas, ¿no? Siempre la gente le gusta mucho oír cosas interesantes del Apocalipsis y el Armagedón, aunque es la única vez que aparece la palabra Armagedón aquí y en toda la Biblia, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Armagedón hoy en día los periodistas lo utilizan, ¿no? El uso de los periodistas es prácticamente el sentido de apocalipsis nuclear. El día de la guerra nuclear, de la tercera guerra mundial, será el Armagedón, pero ese no es el sentido de la Biblia. También, el sentido que normalmente se da en el mundo dispensacionalista, el Armagedón es que todos los países, todas las naciones árabes se van a congregar para atacar
a Israel, no a la iglesia, no a los cristianos, sino a Israel. Pero vemos que esto no tiene mucho que ver en general con lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia está hablando, es un libro para la iglesia y que habla de la iglesia. Y bueno, Armagedón, ¿qué significa? Armagedón es una palabra que significa, proviene del hebreo, que significa monte de Megiddo. Monte de Megiddo. Megiddo es el que lo leemos en el capítulo 5 del libro de los jueces, el lugar de la victoria de Débora y Barak, ¿nos acordamos?, contra Jabín. Entonces vemos que está hablando del lugar de la victoria, ¿no?, del Señor contra sus enemigos. El lugar de la victoria del Señor contra sus enemigos. Leemos en el libro de Jueces, que era Dios mismo quien salió a guerrear y a pelear por su pueblo. Leemos en el capítulo 5 y en el versículo 20: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara y los barrió el torrente de Cisón. Bien, pues entonces vemos que esto está después desarrollado, este Armagedón, esta batalla última de Dios contra los enemigos. Bueno, para empezar, esta batalla última es el periodo último de la historia del que nos habla también Apocalipsis 20, ya lo veremos en su día, si Dios lo permite, cuando Satanás es suelto de las prisiones y congrega a todas las naciones para luchar contra el Señor. Como vemos en el capítulo 20, versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Entonces está hablando aquí también del Armagedón, de esa batalla final, ¿verdad?, de esa persecución última del mundo, del diablo contra la iglesia. ¿Y qué es lo que leemos después en el capítulo 11, ¿verdad? En el capítulo 11, en el capítulo 19, a partir del versículo 11, es también la batalla del Armagedón, cuando el jinete del caballo blanco, es decir, Jesucristo, vence a todas las naciones que se han congregado para hacer guerra. Leemos, pues, en el versículo 19: vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Entonces vemos, es como si a esa caída de Babilonia, ¿no?, que es la que nos dice aquí en el versículo 12 y que se nos explica después en los capítulos 17 y 18, es como si se reaccionara con esa seducción final, con ese ataque último contra el pueblo de Dios. Bien, pues entonces llegamos ya a la última plaga, a la última copa, que es ya la consumación. Ya todo se ha consumado. Es también un lenguaje paralelo al de la séptima trompeta. Leemos aquí en el capítulo 16, en el versículo 18, 17 también: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, se ha consumado, ya se ha acabado, ¿verdad? Es también algo parecido a lo que leemos en el capítulo 11, versículo 19, que vimos que también acababa con el fin del mundo. 11:19: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, y voces y truenos, y un terremoto, y grande granizo. O en el versículo 15: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo
han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, vemos, y Él reinará por los siglos de los siglos. En los reinos del mundo han venido a ser de Cristo. Y aquí dice, hecho está, consumado está. Ya es el reino definitivo. Pero lo que pasa es que vemos que uno esperaría entonces que ya viniera pues la visión de capítulo 21 y 22, la visión del cielo y de la eternidad, cuando pues continúa hablando de relámpagos, de voces y truenos, que era también lo que hemos leído, ¿verdad?, en el capítulo 11, en el versículo 19. Y bien, pues también del granizo. Habla aquí también de un gran granizo que cayó en el versículo 21, enorme, con el peso de un talento, es decir, de 50 kilogramos, que también fue, por cierto, una plaga de Egipto. Habla también de terremotos, ¿no? Habla también de un gran temblor de tierra, en el versículo 18, un gran relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande que cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Bien, pues entonces vemos que esto es algo también parecido a lo que leemos ya en el sexto sello, en el capítulo 6, versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro con tela de cilicio, y la luna se vistió toda de sangre. Las estrellas de los cielos cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. Y leemos también en el versículo 14. El cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y es lo mismo que leemos en capítulo 16, versículo 20. Y huyó toda isla, y los montes no fueron hallados. Entonces, bueno, alguien se podría preguntar, ¿cómo es posible esto, no? Hemos estado hablando que llega al final con la 7 copas, se consuma la ira de Dios, quiere decir que ya ha venido ya el juicio final, ya es la eternidad, y sin embargo vemos que continúa hablando pues de terremotos, de granizos, como algo anterior, ¿no? Todavía. Bueno, pues esto vemos, es algo que se produce una y otra vez en el libro del Apocalipsis. Se ocurrió con pues, las copas, con los sellos, con las copas, y ahora también con los sellos, con las trompetas, y ahora también con las copas. Es el estilo típico, que es que llegas al final, pero como que rebobinas un poquito para centrarte en un detalle, ¿verdad? Y es lo que va a hacer ahora en los capítulos 17, 18 y 19. ¿Cómo? Capítulo 17 y 18, hablando de la caída de Babilonia, de la bestia del poder político, también del falso profeta, ¿verdad? Y también la batalla final del Armagedón. Son como si fueran unos detalles que quiere destacar, ¿verdad? Entonces rebobina un poquito para atrás para centrarnos ahí y después pasar a otra sección del libro del Apocalipsis, otra gran visión. Bien, espero que hemos estado viendo, pues comparando las copas con las trompetas, también con las plagas y también con las maldiciones del pacto. Todo esto nos ayuda a comprender pues acerca de la dinámica del libro del Apocalipsis, ¿no? Y todo esto también, pues aunque a veces es difícil de entender, pero creemos que es la manera más cierta, ¿verdad?, de entender, de desgranar este libro. El Apocalipsis no es un libro fácil, ¿no? Es por eso que hay a veces interpretaciones que son tan extrañas del libro del Apocalipsis, cuando en el fondo es bastante más sencillo que esto. Pero bueno, a todo esto, ¿cuál es, digamos, a modo de aplicación lo que podemos sacar nosotros de este pasaje? Para no quedarnos solamente en comprenderlo, lo que aquí nos dice, sino también para nuestras vidas. Pues la aplicación que nos da este mismo pasaje es doble. Por un lado, ya lo hemos visto en parte, es la reacción de la gente a las plagas. Las plagas vemos que en esencia no son distintos a los juicios que Dios da en la historia, son lo mismo. Lo que pasa es que estos juicios confirman a los hombres en el endurecimiento. ¿Y por qué? Porque ellos reciben las plagas
pero no se arrepienten. Entonces esas plagas son para su perdición y para su condenación. Los juicios que Dios envía a los hombres en la historia, si se arrepienten, es para su salvación. Si no se arrepienten, estos juicios se convierten en las copas de la ira. Deja al hombre en endurecimiento y los deja en prisiones de oscuridad para el día del juicio. Entonces es importante ver cuál es la reacción que hay cuando Dios envía juicios, historia de las naciones, a la historia de las vidas personales también de las gentes. Cuando hay impenitencia, cuando la gente no deja sus caminos de pecado, cuando la gente, pues en vez de volverse a Dios, blasfema a Dios. Y blasfemar a Dios no es solamente insultarlo, por supuesto. Insultar a Dios es blasfemar, pero blasfemar es también hablar mal de Dios. Cuando alguien habla mal de Dios, ¿verdad? Es murmurar de Dios. Y cuando murmuras de Dios, hablas mal de Dios, y eso es también blasfemar. Entonces, cuando somos visitados por la vara y la corrección de Dios, entonces, ¿cuál es la reacción que hay? ¿Cuál es la reacción? ¿Hablar mal de Dios? ¿Hablar mal de Dios? Vemos, el corazón del hombre es torcido y es sumamente torcido. Y los hombres, cuando vienen los juicios de Dios, pues muchas veces lo que hace la gente es estar acusando a Dios. Esto es algo ya, ancestral, ¿no? El terremoto en Lisboa, ¿no? Voltaire, ¿no? El filósofo que se puso a criticar a Dios porque hubo ese gran terremoto. Desde entonces, siempre que hay un terremoto, todo el mundo juega a ser Voltaire en nuestras sociedades, a criticar a Dios, a hablar mal de Dios, porque hay juicios, en vez de reconocer que somos nosotros los pecadores y que Dios tiene todo el derecho de juzgar, y que estos juicios que ahora envía a la tierra no son nada en comparación del juicio del gran día, porque allí su ira será para siempre. Entonces, al ver estos juicios, lo que hemos de hacer es más bien arrepentirnos de nuestros pecados. El colmo de la represión de los hombres es querer acusar a Dios de las faltas y de los pecados de los hombres, ¿verdad? Y también de los juicios, porque Dios es justo y Dios es santo, y Dios va a juzgar los pecados de los hombres. Así pues, los juicios de Dios no los hemos de rechazar nosotros, no los hemos de intentar quitárnoslo de nuestras espaldas. Hemos de soportarlos pacientemente, pero sí también pidiendo al Señor que tenga misericordia y que nos libre de los mismos, pero no hemos de ensoberbecernos en contra de Dios. Pensemos, Cristo mismo, Él soportó el juicio de Dios y lo soportó hasta el fin. Él bebió hasta el fin la copa. Él pidió, si es posible, pase de mí esta copa, pero si no, hágase tu voluntad. Y Él bebió esa copa, la copa de la ira de Dios, hasta el fin, la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Cristo se sometió así, entonces, a la justicia de Dios. Así, por lo tanto, la salvación del pueblo de Dios, además de misericordia, es un asunto de estricta justicia de Dios, porque Dios castigó los pecados de su pueblo en Jesucristo. Entonces vemos, la fe en Cristo nos tiene que hacer considerar, soportar los juicios de Dios, que son justos. La fe en la justicia de Dios también es confiar en la justicia de Dios en todo lo que Él hace y también en su misericordia. Lo más que se ha dicho por los hombres en cuanto a este asunto es lo que leemos en Job capítulo 1, versículo 21. Jehová Dios y Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Bendecir al Señor incluso cuando somos golpeados por Él. Bien, pues vemos aquí, esto es, por una parte, la exhortación que nos da la palabra, y el otro gran punto que nos da, lo leemos en el versículo 15, he aquí, yo vengo como ladrón.
Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y estas palabras vemos que anima por un lado y por otro lado también reprende. El Señor vemos que está infundiendo aliento, pero es la vara y el callado del Señor que infunden aliento. El que vela, dice aquí el versículo 15, el que vela es bienaventurado, el que vela y el que guarda sus ropas, aquel que no duerme con el mundo, es bienaventurado. Es bienaventurado aquel que guarda sus ropas, es decir, su caminar, su manera de vivir, ¿verdad? Es bienaventurado. Pero al mismo tiempo vemos la vara, porque dice, para que no vean, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermanos, vemos que el miedo también es una motivación en nuestras vidas como cristianos. El miedo a tener vergüenza en este caso. Y el miedo al Señor y a caer en sus manos también es una motivación. No es la única motivación, pero es una motivación y hay que tenerla en cuenta. Entonces vemos que nos está diciendo, estad velando. No vaya a ser que os encuentren pues en cueros y tengáis una terrible vergüenza delante de todo el mundo que os vea. Entonces vemos que es algo también, nos tiene que mover a la vida de obediencia y de servicio al Señor. El miedo a la vergüenza de haber comenzado nosotros los caminos del Señor, seamos hallados faltos y que la gente vea nuestra vergüenza. Entonces vemos, eso forma parte de lo que es el temor del Señor. Eso forma parte de tener temor de Dios. Y eso está también en nuestra vida espiritual. Eso también forma parte del inicio de la sabiduría. El tener este temor de Dios. El que anda así es bienaventurado. Hay por lo tanto de aquel que no anda así, porque todo el mundo lo verá en sus vergüenzas. Es entonces nuestro caso, hermanos. Que andemos nosotros pues en también el miedo del Señor y el miedo al descrédito y también a la vergüenza. Y que el Señor se apiade también de nosotros para que grabe su palabra en nuestros corazones, para que de esa manera, pues ante la expectativa de los juicios de Dios, vemos que sella la condenación de los impíos, nosotros pues seamos movidos a servir más y mejor al Señor, anhelando pues también nuestra reunión con Él en el último día. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Oramos al Señor.